Claro que estamos de acuerdo en que se garantice que siempre el incremento de salario esté por arriba de la inflación. Pero lo que nosotros pediríamos es que esto realmente se haga funcional, que al final de cuentas la gente sí pueda tener más en su bolsa para gastar y le alcance. Y cómo la política terminó sometida durante más de 4 décadas a los intereses de la acumulación de riqueza y de capital. Y cómo se colocaron a expensas de mentiras tales como que el aumento al salario resultaba inflacionario. En la pequeña visión de las élites económicas y de las cúpulas empresariales se atrapó a la política partidista durante más de 4 décadas en México, deteniendo, pauperizando, limitando el crecimiento del salario. Tuvo que llegar López Obrador a la presidencia de la República para cambiar los ejes de la política salarial y para supeditar el derecho de los trabajadores a un salario suficiente y posponer las políticas que mantuvieron encerrado al salario. Un saludo para los pregoneros, de todo mi corazón. Un saludo a los pregoneros. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más, bienvenidos a su canal Pregoneros. El día de hoy lunes, inicio de semana, 7 de octubre, vamos con información pregoneros porque el día de hoy se llevó a cabo esta reunión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, en donde ahí está metido Marco Cortés, senador de Acción Nacional, y también Ricardo Anaya. El día de hoy se estuvo discutiendo esta reforma donde reconoce este derecho constitucional de las y los trabajadores de nuestro México para que los salarios mínimos aumenten cada año y siempre por encima de la inflación. Como siempre salieron con sus peros y con sus cuestionamientos estos panistas que dijeron al principio vamos a votar a favor de esta reforma porque es importante para las y los trabajadores, pero eso no quiere decir que esto sea lo único que tenga que hacer este gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. No tienen vergüenza estos que estuvieron en el poder durante muchísimos años, este PRIAN, y el salario mínimo apenas si lo tocaban con un miserable salario para las y los trabajadores. Tenía que venir nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador para poner orden y aumentarlo año con año, y ahora es más digno que estos prenistas que intentan ahora criticar absolutamente todo. Esto reivindica a maestros y maestras, médicos, policías e integrantes de las Fuerzas Armadas con percepciones más dignas en reconocimiento a su papel fundamental para la nación. Tuvo que venir Javier Corral a callar a estos prianistas, a Marco Cortés y a Ricardo Anaya, que empezaron con sus peros, como les estoy comentando, diciendo que esto no basta porque los mexicanos no tienen seguro popular, que tienen que pagar las medicinas, sus medicamentos de su bolsa, y esto afecta también sus bolsillos, y que en los temas de seguridad que estamos muy mal, tienen que comprar vigilancia para sus hogares. Todo esto fue lo que expuso Marco Cortés y Ricardo Anaya, y Javier Corral, senador de Morena, los pone en su lugar a ambos, que son unos cínicos sinvergüenzas de Acción Nacional que en su momento, cuando estaban en el poder, no hicieron absolutamente nada. Plural y siempre abierto como se ha caracterizado usted. Con mucho gusto. A ver, dicho eso, por supuesto que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional está a favor de esta loable iniciativa que da sustento a la reforma constitucional, a la reforma legal de la Ley Federal del Trabajo. Claro que estamos de acuerdo en que se garantice que siempre el incremento de salario esté por arriba de la inflación. Pero lo que nosotros pediríamos es que esto realmente se haga funcional, que al final de cuentas la gente sí pueda tener más en su bolsa para gastar y le alcance. Y voy a poner 3 ejemplos solamente para poder decir por qué a la gente no le alcanza a pesar del incremento en el salario y terminó en efectos reales peor que como estaba.
porque lo digo con todo respeto en este buen ánimo que se está dando en esta comisión, pues el régimen morenista te da con una mano pero te quita con la otra. Y pongo ejemplo. El primero es la inflación. En los últimos años hemos vivido de las peores inflaciones. A la gente no le alcanzaba. Y la inflación es el peor impuesto. A la gente finalmente no le alcanzaba para lo necesario. Pero ustedes pueden decir, ok, con esto se está resolviendo porque estamos poniendo que debe ser por arriba de la inflación. Y podría yo decir que estoy de acuerdo. Pero no en los segundos puntos que voy a atacar. Y tercero, y es la salud pública. A las familias mexicanas no les alcanza porque hoy tienen que pagar su salud, sus medicamentos, porque quitaron el seguro popular. Porque cuando las familias se enferman, lo poco que ganan se lo tienen que gastar en medicamentos, en atención, porque el servicio de salud está peor que nunca y demasiado lejos de Dinamarca. Y la tercera, porque la gente tiene que gastarse lo poco que gana en su seguridad. Y me refiero en su seguridad patrimonial, de lo poco o mucho que tengan, en pagar al velador, en pagar el poner cierta herradura, cierta protección o alarma en su casa. Claro que se gastan el ingreso familiar por la falta de que el Estado mexicano garantice la seguridad. Y hasta en el transporte. Porque cuántas veces no hemos escuchado que muchas personas que trabajan, particularmente quienes trabajan ya horarios nocturnos, en cualquiera de los sectores, pues no se pueden mover en un transporte público por la grave inseguridad que hay y tienen que pagar un transporte particular. Como en Guanajuato. Y por ello es que entonces el recurso no alcanza y tenemos que pasar a la literalidad del texto que hoy se pone en la Constitución, a que realmente sí le alcance a la gente, que sea efectivo. Porque por esas tres razones no lo es, no lo ha sido. Primera, la grave inflación. Segundo, que quitaron el seguro popular y hoy las familias tienen que comprar sus medicamentos. Tercero, por la inseguridad creciente, donde las familias tienen que pagar por su seguridad patrimonial y personal. Por supuesto que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor, pero yo quisiera plantear a esta comisión tres modificaciones. La primera, ¿por qué solamente estamos pidiendo garantizar el salario promedio registrado en el IMSS a los docentes de tiempo completo? ¿Por qué solo a los de tiempo completo y no a todos los docentes? ¿Que esto no hace inequitativo el trato? De por sí, uno ya es de tiempo completo, tiene esa ventaja o privilegio. ¿No será que tendremos que apoyar por igual a todos los docentes del país? Dos, que en la reforma la referencia no sea la inflación estimada, porque puedo estimar mal y por lo tanto entonces le vamos a dar un ingreso menor a lo real, que sea la inflación observada, la que ocurrió y que se aplique para el año inmediato posterior. Porque si nos vamos a lo estimado puede ser que haya errores, por decirlo de forma técnica. Y por último, ¿por qué no agregamos a los profesionales y técnicos de salud? Y les pongo algunos ejemplos: radiólogos, técnicos de laboratorios, laboratoristas, paramédicos, técnicos dentales. ¿Por qué al ponerlo en el texto constitucional, pues los estamos dejando fuera? Y aquí yo lo que pediría, sabiendo que vamos a votar a favor, por supuesto, de esta loable reforma, que lo hagamos de forma más adecuada, más íntegra, más completa,
y que pudiéramos integrar al menos estos 3 puntos que aquí he presentado y que además busquemos que sí termine siendo algo efectivo este incremento en el salario cuando el Estado mexicano cumpla con las responsabilidades que tiene, particularmente en materia de salud y seguridad. Compañeras y amigos senadoras, es cuanto. Muchas gracias, presidente. Estamos ante una reforma trascendental a uno de los artículos pilares del contenido social de la Constitución del 17. Yo he afirmado en varias ocasiones que el mundo se enteró que en México había habido una revolución en el 10 cuando leyó 2 grandes artículos de la Constitución mexicana. El 27 de la Constitución, y el mundo leyó que el subsuelo pertenece a la nación. Pero también cuando leyó el 123 de la Constitución, definiendo por primera vez en el mundo el salario mínimo y dotando al salario mínimo de los elementos que constituyen lo que ahora se conoce como la línea del bienestar, para que sea suficiente en la alimentación, en el vestido, en la casa, en la salud, la vivienda y salud. Y el acceso a bienes espirituales, como la cultura, que eso se fue concretando a lo largo de muchos de los tratados que México ha suscrito y, por supuesto, de los convenios que hemos firmado con la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, que adicionó los bienes culturales como parte de la suficiencia del salario mínimo, tendiente a constituirlo en un ideal, el salario digno. Esta reforma tiene la trascendencia de tocar uno de los fenómenos sociales más interesantes que hoy por hoy en nuestro país explican el momento político que vivimos. Porque lo que este tema coloca es la enorme diferencia y las visiones de las distintas alternativas políticas que se han disputado el poder en los últimos años en México frente al mundo del trabajo y frente al mundo del salario. Y cómo la política terminó sometida durante más de 4 décadas a los intereses de la acumulación de riqueza y de capital. Y cómo se colocaron a expensas de mentiras tales como que el aumento al salario resultaba inflacionario. En la pequeña visión de las élites económicas y de las cúpulas empresariales se atrapó a la política partidista durante más de 4 décadas en México, deteniendo, pauperizando, limitando el crecimiento del salario. Y que ahora vengamos a darle una protección constitucional al salario frente a la inflación y frente al costo de la vida, es cerrar el ciclo de una transformación innegable, indiscutible, que nadie podría y puede regatearle al fenómeno social y político que representó en este fenómeno el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Porque tuvo que llegar, y hay que decirlo como es, tuvo que llegar López Obrador a la presidencia de la República para cambiar los ejes de la política salarial y para supeditar el derecho de los trabajadores a un salario suficiente y posponer las políticas que mantuvieron encerrado al salario, secuestrado. Miren, hasta el 2016 el salario en México fue liberado como un referente en términos fiscales y comerciales. Porque hay que reconocerlo, una de las grandes reformas que se hicieron en materia de salario al 123 fue cuando se estableció la unidad de medida, la UMA. ¿Por qué? Porque se liberó al salario de constituir un referente en términos de multas fiscales o de transacciones comerciales, que es lo que lo tenía aprisionado y por lo que no podía crecer jamás. Cuando eso se hace, nadie vimos de inmediato ningún esfuerzo por recuperarle valor adquisitivo al salario. México llegó a ser constitucionalmente pionero del salario mínimo y llegó a colocar el salario en uno de los más altos niveles en el mundo en la década de los 70s y los 80s. ¿Y qué pasó en 40 años? ¿A dónde se le mandó? Casi al penúltimo lugar en términos de poder adquisitivo. En 40 años se acumuló una depreciación del salario de casi el 70%. Lo recordaba al principio Enrique Insunza. ¿Dónde se recogió el salario en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el 2018? En 80 pesos diarios. ¿Y dónde se le dejó? En 249, casi 249 pesos. Esto significó
Independientemente de lo que se ha dicho aquí, un beneficio a cerca de 9 millones de personas, de trabajadores, el 40% de quienes están registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y esto también es uno de los factores fundamentales que explica que el decrecimiento de la pobreza en el país. El Coneval ha hablado de 5.5 millones de personas que salieron de la pobreza por un factor de aumento de ingresos. Pero hay un estudio preliminar del Banco Mundial que está por confirmarse, en el que se señala que la cifra de disminución de la pobreza en nuestro país puede llegar a 9.5 millones de personas. Dijo la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que en el gobierno del presidente López Obrador, en estos 5 años, casi 6, el salario aumentó lo que no había aumentado en casi 40. 110.9%. Esta reforma es tan trascendental porque toca el núcleo de un proyecto que ha vuelto la mirada no solo sobre los más pobres, sino sobre los trabajadores como un factor fundamental y su salario digno en términos de la redistribución también de la riqueza. No nos olvidemos que este debate sobre salario digno y salario suficiente tiene como uno de sus principales motivos la discusión que hace ya un par de décadas se ha generado en el mundo sobre los niveles de concentración del capital y de la riqueza en unas cuantas manos. Senador, si pudiera concluir. Para concluir, presidente, esta reforma a dos fracciones, a la fracción sexta del 123 en el apartado A y la fracción cuarta al apartado B del 123, constituye el cierre de un ciclo de reivindicación a los trabajadores de México y del salario digno de una política que ha mirado a los que más luchan, más trabajan, más contribuyen y habían sido absolutamente mal remunerados. Blinda, protege al salario y da continuidad a la escalada de aumentos que en el salario mínimo ha tenido la política del Gobierno de la República en los últimos años. Muchas gracias. Gracias, senador Corral. Felicitar a nuestros dos presidentes, también deseándoles el mayor de los éxitos que seguramente lo tendrán. Por supuesto, como ya se ha dicho, nosotros estamos a favor, nuestro voto será con convicción. No quiero dejar de advertir un problema que identifico y de hacer una reflexión constructiva. Ojalá haya apertura para escuchar lo que voy a plantear. Una característica fundamental que tiene que tener la ley es que debe ser clara, y es nuestra obligación como senadoras y como senadores que lo que estamos legislando sea claro. Donde la ley no distingue, no se debe distinguir. La reforma está planteando que los policías, médicos, enfermeros, sin distinguir si son federales o estatales, tendrán por lo menos una remuneración equivalente a lo que es el salario base de cotización, hoy 17,868 pesos. Aquí se ha dicho que la reforma no aplica para policías municipales, para policías estatales. Pero yo le quisiera pedir, presidente, que disponga usted que la Secretaría lea el 116, fracción sexta. Les rogaría que detengan mi tiempo mientras se lee el 116, fracción sexta, y escuchen cómo con toda claridad en el 116, fracción sexta, se establece que las relaciones de trabajo a nivel estatal se establecerán con base en lo dispuesto por el 123 que nosotros estamos modificando. Y después que lea el 115, fracción octava, párrafo segundo, que hace exactamente lo mismo al referirse a los municipios. Si les puedo decir, presidente, que detengan mi tiempo porque a mí no me hacen caso, mientras se lee el 115. Lo haremos. Fracción octava, párrafo segundo. Fracción. El 116, fracción sexta y el 115, fracción octava, párrafo segundo. De acuerdo. Sí. Le pido al senador secretario si obsequiamos la petición del senador Ricardo Anaya y podemos dar lectura a los dos conceptos que está solicitando. Con gusto, presidente. Artículo 116, fracción sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados,
con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. Artículo 115. Voy a leer el primer párrafo para que se pueda entender. Los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, conforme a las bases siguientes. Octava, las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios. Las relaciones de trabajo de los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de esta Constitución y sus disposiciones reglamentarias. Muchas gracias. A ver, no voy más lejos. Los presidentes de las comisiones sostienen que esta reforma… Disculpe, senador. Sí. Ya activaron el reloj. Gracias. Los presidentes de las comisiones sostienen que esta reforma no alcanza al ámbito municipal. El senador Huerta, del mismo partido, sostiene que sí alcanza al ámbito municipal. ¿Qué mejor prueba quieren de que esto no está claro? Vamos a generar una enorme confusión. Y no es menor el problema, porque el policía promedio municipal en Chiapas gana 6,600. El salario base de cotización es 17,800. En Tabasco, 6,650, en Veracruz, 8,900, en Hidalgo, 8,700. Entonces, yo lo único que les estoy pidiendo es legislemos con claridad. Si en esta comisión los que votamos tenemos dos interpretaciones distintas, nada más imagínense lo que vamos a generar allá afuera. Y yo me sumo a la interpretación del senador Huerta, que aplique a los municipales, pero aclaremos de dónde van a obtener los recursos los municipios del país para poder subir el salario de 6,600 a 17,800. Segunda reflexión. Es un paso, y conste que lo único que estoy planteando es clarifiquemos, no estoy tratando de molestar a nadie. Me parece que lo saludable es que esto se clarifique. Segunda reflexión. Creo que este es un paso muy positivo que estamos dando, y yo sí quisiera recuperar que hace 10 años coincidimos. Por cierto, de las pocas votaciones en las que hemos coincidido el senador Huerta Ladrón de Guevara y su servidor, cuando se desindexó el salario mínimo. Y fue un paso correcto, porque en aquel entonces aumentar el salario mínimo implicaba aumentar el valor, por ejemplo, de una licencia de funcionamiento, de una estética, de una miscelánea, de las multas. Entonces, un primer paso se dio en 2014 cuando se desindexó. Ese mismo año, tienen razón ustedes, tuvimos un debate muy fuerte al interior de Acción Nacional. Había quienes sostenían que generaría inflación, habíamos quienes sosteníamos lo contrario. Tan sosteníamos lo contrario que hace 10 años, en 2014, reunimos 2.5 millones de firmas para proponer una consulta popular. Y lo que la consulta popular buscaba en aquel entonces, y lamento que ya no esté el senador Corral, era justamente lo que él planteó: equiparar el salario mínimo con el salario digno. Porque para que el salario mínimo sea un salario digno, tiene que alcanzar para cubrir las necesidades básicas que le permiten a una trabajadora o a un trabajador vivir con dignidad. Y yo lo que hoy quiero destacar es que es cierto, muy positivo el aumento del salario mínimo y muy positivo que hoy estemos estableciendo que no podrá incrementarse de manera menor que la inflación. Pero también creo que es fundamental que hoy entendamos que el salario actual de 7,600 pesos al mes sigue sin ser un salario digno, porque hoy no alcanza todavía para cubrir las necesidades básicas, y no lo digo yo, lo dice Coneval, porque Coneval establece dos cosas: una cosa que se llama canasta alimentaria, que es lo que alcanza para comprar, y Coneval lo dice con toda claridad, no dice alimentos en términos abstractos, es arroz, tortilla, carne, huevo, leche, en cantidades razonables. Esa es la canasta alimentaria. Y segundo, Coneval establece la canasta no alimentaria, es decir, lo que se necesita para vivir con dignidad en adición a los alimentos, es decir, vestido, vivienda, calzado, cultura, educación, esparcimiento. Para que el salario mínimo en México sea un salario digno, lo tenemos que llevar hasta los 15,520 pesos, porque tiene que alcanzar para una familia.
y la familia en promedio en México es de 3.4 integrantes. Ahora, tan la doctora Sheinbaum coincide con este razonamiento que recientemente dijo debemos subirlo a 2.5 canastas. ¿A qué se refiere la doctora cuando habla de 2.5 canastas? A lo que yo acabo de decir, a la canasta alimentaria, concluyo, presidente, y a la canasta no alimentaria. Nuestra posición es que las familias mexicanas en promedio no son de 2.5 integrantes, sino de 3.4. Claro que sería un paso muy importante, concluyo, claro que sería un paso muy importante llevarlo a los 11.400 que está proponiendo la presidenta. Yo lo que les pido es que no perdamos de vista el faro. El objetivo es que con una persona trabajadora, una familia entera pueda vivir con dignidad. Y para eso necesitamos canasta alimentaria, canasta no alimentaria por 3.4. Es cuanto, presidente. Por Gracias. alusiones, Senador.